descargo de responsabilidad. Esta teoría no me corresponde y me desprendo de todos los derechos. En la descripción del video les dejo el enlace de la página donde se sacó la teoría. Kirigakure, mar con Naruto. El Uzumaki surgió de una de las sombras de unos de los árboles que estaban cerca del mar, donde rápidamente corrió por la playa donde pronto pudo avistar algo en entre la arena. Naruto pronto pudo notar cómo se trataba del cuerpo de una persona. Justo donde lo dejamos, dijo el pelirrojo mientras inspeccionaba el cuerpo del shinobi de la resistencia, donde de primera vista se podía ver era un gran charco de sangre que manchaba tanto la arena de la playa como la ropa del shinobi, donde la mayor cantidad de sangre emanaba de un muñón desgarrado donde debería estar el brazo izquierdo del sujeto. Naru-kun llamó Kazumi a su contenedor, el cual simplemente asintió. Lo sé, pensó el Anjou mientras se le daba vuelta para mostrar su cuerpo. Las heridas de este sujeto son muy recientes, dedujo el pelirrojo, para comenzar a revisar el cuerpo del shinobi, donde encontró algunas armas como kunais y un katana recortada. También encontró varias bombas de humo y sellos explosivos. Un mapa de la isla Kosen que tenía algunas partes encerradas con tinta en la cual decía intercambio de los rehenes y había otra línea de tinta roja en el mapa que decía que refuerzos. Vaya, esto no me lo esperaba, dijo el Anjou. Al parecer este sujeto era alguna especie de equipo de recuperación o de ataque que iban a atacar a la isla, dijo la Kitsune en la mente del pelirrojo, pero al parecer lo descubrieron a él y a todo su grupo, para ser posteriormente destruidos, reflexionó la Biju. Pero en eso Naruto notó dos cosas en el cadáver del shinobi. Una de ellas parecía ser una especie de lanza de color rosado pálido que sobresalía del pecho. Así que esta es una de sus habilidades, dijo Naruto retirando dicha lanza para verla mejor. La habilidad de crear colar y poder usarlos como un arma, dijo el Anjou inspeccionando el coral. Por su lado Kazumi no dijo nada, debido a que hace varios años le había platicado sobre las habilidades de sus hermanos y hermanas a su amante. En eso el Anjou dirigió su atención a la otra cosa que llamó su atención, la cual era un hueco mediano en el estómago del sujeto que lo había atravesado de lado al lado. Normalmente eso no sería de mucha importancia, pero lo que le llamó la atención al Uzumaki fue que tanto la piel como ropa cerca de la herida estaban cubiertas por un pequeño tono blanco. Esto es hielo. No, esto es escarcha, dijo el Jinchuriki inspeccionando la herida mientras podía sentir el frío que ésta emanaba para luego inspeccionar la otra herida. Kazumi-chan, esto es, sí, Naru-kun, es lo que es, dijo la Biju dentro de la mente de su amante. Son rastros de un jutsu yoton y por lo visto para poder durar tanto tiempo debe ser uno muy fuerte, dedujo Kazumi. Esos dos había mencionado algo de una bruja de hielo. Al principio pensé que se trataba de una superviviente del clan de Akuchan que estaba trabajando con los de resistencia, pero creo me equivoqué, dijo el pelirrojo. Parece que lo averiguaremos cuando lleguemos, dijo Kazumi. Supongo que lo haremos, dijo el Uzumaki para luego cubrir el cuerpo del shinobi. El Anjou comenzó a correr a una gran velocidad sobre el agua. Salto de tiempo. Media hora después, Isla Kosen. En la isla podían ver cómo el bosque presentaba algunas columnas de humo que subían hasta las nubes, pero en eso varias explosiones comenzaron a surgir cerca de una de las grandes montañas del lugar. Comillas, muerte a los impuros, gritó una miembro de los Ojos de la Verdad mientras se lanzaba con una espada hacia Mei, la cual se agachó para esquivar el golpe, para luego sacar un kunai y rápidamente cortarle cuello de la cultista. Mientras veía como la mujer con túnica se ahogaba en su propia sangre, vio como un shinobi de Kiri se abalanzaba contra ella con una espada recortada en mano. Rápidamente la kunoichi de pelo rojizo comenzó a bloquear los cortes que el sujeto le estaba lanzando. Tengo que agradecerle a Sabusa por las clases de defensa contra Kenjutsu, pensó la Terumi para luego desviar hacia un lado el corte vertical del shinobi le había lanzado, logrando abrir una apertura en la guardia de su enemigo, la cual aprovechó para clavarle el kunai en su pecho para luego mover su kunai abriéndole el pecho, donde un poco de la sangre saltó y manchó un poco el traje de la líder de la resistencia, el cual mostraba algunos desgarros y cortadas, junto con algunas partes que estaban ligeramente quemadas. Mei vio como el cuerpo del sujeto caía al suelo y rápidamente saltar hacia una de la rama de un árbol evitando varios kunais que se clavaron en el lugar donde ella se encontraba.
La medio pelirroja pudo ver cómo los tenían sellos explosivos V grande OM. La kunoichi de pelo rojizo pudo escuchar como la gran explosión de los sellos. Rápidamente la líder de la resistencia vio como varios shinobis bajo el mando de Yagura y miembros de los Ojos de la Verdad se dirigían hacia donde ella se encontraba. Pudiendo escuchar los gritos e insultos que varios de los cultistas le estaban lanzando, sin perder mucho tiempo la Terumi comenzó a realizar varios sellos de manos. Yoton, río de magma, del suelo que estaba frente a Meiuna surgió una gran cantidad de lava que pronto salió disparada al grupo enemigo que se acercaba. Varios shinobis y cultistas soltaron un grito de dolor cuando fueron alcanzados por el jutsu de la mujer de pelo medio rojo, la cual estaba jadeando ligeramente por el esfuerzo. Bien, ahora Boom, la kunoichi de pelo castaño rojizo vio como una gran explosión aparecía un par de kilómetros cerca de ella. Maldición, me retrasé demasiado, pensó Mei acelerando el paso hacia donde se estaban produciendo las explosiones. Esa debería ser la última trampa que Ao había instalado. El enemigo debe estar más cerca de lo que esperaba, declaró mentalmente la kunoichi maldiciendo su suerte. Sin pensarlo dos veces la líder de la resistencia se dirigió hacia donde la explosión había tenido lugar mientras recordaba cómo todo se había descarrilado demasiado rápido. Flashback: hace 2 horas bajo un jutsu de transformación tanto Mei junto con 20 de sus hombres estaban caminando por un enorme túnel, el cual para sorpresa del grupo estaba pavimentado e iluminado con algunas lámparas por ambos lados. El grupo tenía a la Terumi y a 5 shinobis se estaban haciendo pasar miembros del culto vistiendo con las enormes capuchas y capas que le cubrían todo el cuerpo. La misma Mei estaba usando un jutsu de transformación para hacerse pasar por el líder del grupo que habían capturado, mientras que los otros 15 sujetos usaban una Enge para hacerse pasar por los prisioneros, luciendo ropas rasgadas y maltratadas acompañadas de heridas y cortes en todo su cuerpo. Todo el grupo de infiltración se dirigía hacia donde se suponía que los cultistas tenían encerrados a los usuarios de Kekkei Genkais. Pero no eran los únicos que estaban solos en el lugar, ya que cada cuando podían ver cómo habían guardias que recorrían o cuidaban unas puertas que había en los pasillos. Dichos guardias portaban lanzar y vestían algunas túnicas blancas con el símbolo del culto de los Ojos de la Verdad grabados en su pecho, donde los shinobis pudieron notar que debajo de esas túnicas llevaban armaduras sobre su pecho, brazos y piernas. Itaro-sama, Mei escuchó como uno de sus soldados la llamaban por el nombre falso que estaba usando, ya que dicho nombre era uno de los pequeños líderes que tenía el culto y el cual ella junto a su grupo habían asesinado junto con los hombres. Cuando invadieron el barco en el que venían, sin pensarlo mucho más, la líder de la resistencia se dio la vuelta para mirar al shinobi que hablado. ¿No cree que es algo raro que nos estén mandando algo tarde a depositar a estos herejes en sus celdas?, dijo el shinobi de la resistencia transformado. Mei no podía estar más de acuerdo con el pensamiento de su subordinado, ya que desde que llegó no pudo evitar sentir que algo estaba mal. Debido a que tanto ella como su grupo tenían que actuar como los miembros del culto, lo que significaba que actuaran como si odiaran a sus prisioneros que supuestamente eran usuarios de Kekkei Genkais, golpeándolos o insultándolos de vez en cuando. Pero lo que más del desagrado fue el tiempo que les costó llegar hasta donde se encontraban, esto debido a que tuvieron que subir por varias montañas hasta que llegaron a la que se encontraba en medio de la isla, ya que según la información obtenida de los cultistas de los cuales había robado sus identidades, mediante la tortura, que al llegar a la isla se realizarían una especie de procesión, esto hizo que la subida hasta la montaña fuera aún más tardada. Debido a que tuvieron que ir a un paso lento para no levantar alguna sospecha, ya que en gran parte de todo ese proceso eran vigilados por algunos miembros del culto. Lo bueno es que Aoi y su grupo pudo aprovechar esto, pensó la Terumi, ya que el grupo de su segundo al mando había aprovechado la situación para poder ubicarse en ciertos puntos para que el escape fuera un poco más sencillo, además de poner trampas y uno que otro truco. Entiendo tu preocupación, hermano, pero es una orden dada por uno de los predicadores, que no tengo que hacerte recuerdo que son los más cercanos a su benevolencia, dijo Mei usando todas sus fuerzas para evitar escupir o maldecir al momento en que dijo todo ese monólogo.
ya que ella sabía que la mayoría de los cultistas que habían capturado o estaba en proceso de hacerlo, siempre se referían a su líder de todo el culto como su benevolencia, el cual era el segundo objetivo de toda esta misión. Cortar la cabeza de todo este movimiento. La Kunoichi dejó de pensar en eso cuando vio cómo se estaban acercando a una puerta que estaba custodiada por dos guardias, los cuales se abrieron la puerta mostrando la prisión donde tenían a todos los usuarios de sangre. Cuando llegaron al lugar todo el grupo incluyendo a la Terumi se quedaron por unos segundos quietos mientras veía a todos los portadores de un linaje de sangre, todos los prisioneros, que pudo contar como unos 30 personas mínimos, estaban en malas condiciones. Golpes, cortes, moretones, extremidades rotas, extremidades cortadas, quemaduras en el cuerpo, etc., eran las principales heridas visibles que se podían apreciar en los prisiones, los cuales algunos de estos estaban vendadas y otras estaban expuestas. Comillas, ¿hay algún problema, hermano?, preguntó uno de los guardias mirando a Mei, quien se volteó a verlos. Oh, ningún problema, hermano, dijo la líder de la resistencia mostrando una sonrisa ocultando su desagrado. Nos podrían ayudarnos un poco para evitar que estos demonios hagan algo estúpido, dijo la Terumi, a lo cual los guardias aceptaron y entraron en la prisión. Pero en menos de un segundo ambos miembros del culto sintieron como algo los tomaba por la espada y les cubría la boca, solo para que luego sintiera como algo se incrustaba en su cuello. Todos los prisioneros solo pudieron ver como dos miembros del culto sometían y apuñalaban en el cuello a dos guardias, para ver cómo el aparente líder grupo se quitaba su capucha para mostrar la imagen de un hombre. Él pronto se transformó y mostró a Mei parada en su lugar. Pronto los prisioneros que los acompañaban fueron revelados como shinobis. Al principio los usuarios de Kekkei Genkai se asustaron al ver a los shinobis de la resistencia pensando que estaban bajo el mando de Yagura, pero cuando algunos reconocieron a la mujer como Mei Terumi pronto todos se relajaron. Libérenlos, ordenó la Kunoichi de pelo rojizo haciendo que todos los prisioneros o al menos la mayoría de ellos comenzaba a recobrar algunas fuerzas antes lo que significaba esas palabras. Lamentablemente la alegría de los prisioneros no fue contagiada a la líder de la resistencia, la cual suspiró un poco al ver cómo algunos de los prisioneros habían muerto debido a sus heridas. Pero a la vez agradecía mentalmente de haber podido encontrar a tantas personas aún con vida. Después de verificar el estado de todos los prisioneros y de sellar los cuerpos de los que habían fallecidos, la Terumi se giró hacia uno de sus soldados. ¿Conocen el plan?, habló Mei al Shinobiao, provocará una gran distracción. Cuando eso pase sácalos a todos de aquí y diríjanse al punto de encuentro. Llévate a 5 del grupo para que te sirvan como escoltas, dijo la mujer de pelo rojillo a uno de sus subordinados, el cual asintió. Y haz que 2 Jonin de tu grupo reemplacen a los 2 guardias para aparentar que los están moviendo de lugar a los prisioneros. Esto para no levantar tantas sospechas, dijo la Kunoichi medio pelirroja. Hai, Mei-sama, dijo el shinobi mientras él junto a otro Jonin de la resistencia se transformaban en los respectivos guardias y lentamente comenzaban a retirarse del lugar llevándose al resto de prisioneros del lugar. Rápidamente Mei y el resto de shinobis volvieron a colocarse sus trajes y la Terumi volvió a ponerse su enje. Pronto todo el grupo se dirigió hacia donde se llevaría la reunión de los ojos de la verdad. Pronto tanto ella como su grupo llegaron al centro de la montaña. De cierta forma la líder de la rebelión estaba algo impresionada por el lugar, ya que se parecía de ciertas similitudes con la ciudad subterránea donde en la base de la resistencia. La única y más obvia diferencia era que el lugar estaba adornado por banderas con el símbolo de los ojos de la verdad y en medio de todo el lugar se encontraba un gran altar. El lugar era gigantesco y lucía como un enorme anfiteatro, el cual contaba con varios palcos, los cuales eran sostenidos por algunos pilares. En dichos niveles se encontraban varios miembros del culto. Muy bien, comencemos, pensó la líder de la resistencia mientras le daba una ligera señal a todo su grupo para que lentamente comenzaran a mezclarse entre los miembros del culto. Después de varios minutos los hombres de Mei se encontraban en diferentes niveles del lugar donde algunos de ellos lograron llegar hasta el nivel más alto. Pero una cosa que llamó la atención tanto de la Terumi y de su grupo, fue ver la cantidad de miembros del culto que había en el lugar.
Mínimamente deben haber entre 500 a 700 de estos bastardos y solo en este lugar pensó la castaña rojiza. Pero eso dejó de importarle cuando pronto vio como todas antorchas del lugar eran apagadas por algunos de los guerreros del culto, donde dejaban algunas prendidas dejando que todo el lugar se viera algo sombrío. Todo esto provocó que un gran silencio se esparciera por todo el lugar, el cual no duró mucho cuando algunos pasos comenzaron a resonar, lo cual generó algunos susurros que fueron reemplazados por cánticos profundos y lo que parecían ser una especie de rezo en el aire comenzó a ganar fuerza. Mei y su grupo tuvieron que agachar la cabeza al ver cómo varios de los sujetos con capuchas inclinaban la cabeza, lo que los confundió un poco, pero su respuesta llegó en el sonido, o mejor dicho en el eco de lo que parecían ser pasos. La luz nos guía, se escuchó una voz algo rasposa en todo el lugar, una que a primera instancia parecía monótona y simple, pero Mei podía distinguir un leve rastro de emoción en esa voz. Levantando ligeramente su vista pudo ver a una figura sobresalir entre todos el lugar. Dicha figura parecía ser un hombre de baja estatura y algo robusto, aunque también parecía estar algo obeso. Aparentemente tenía el pelo rubio, sobresalía ligeramente de la capucha blanca que cubría sus rasgos faciales. El hombre vestía una gran capa blanca hasta los pies, la cual parecía brillar ligeramente con el leve resplandor de las antorchas. El sujeto también parecía tener la piel blanca, esto debido a que sus manos estaban al aire y donde una de estas sostenía un báculo de plata, donde en el extremo superior estaba depositado una especie de rubí. La Terumi entrecerró sus ojos al ver cómo lentamente el sujeto avanzaba por un camino que los cultistas abrían a su paso. Nunca pudimos conseguir información, pero no queda ninguna duda, es el, declaró Mei en su mente apretando con fuerza un kunai que sostenía el líder de los ojos de la verdad. Mi Yen-Nyun pensó la líder de la rebelión, ya que en ningún momento durante todo el transcurso de la guerra y desde que se había enfrentado a las fuerzas de los cultistas en ningún momento habían logrado obtener nada con respecto al líder del culto, nada más que un nombre, el cual soltaban los cultistas que habían capturado, los cuales gritaban al cielo hablando de un castigo divino de mano de una benevolencia o Mi Yen-Nyun Sama, según algunos los informes. Solo para que acto seguido los cultistas capturados comenzaran a llorar y escupir sangre, para luego caer muertos. Los médicos, después de revisar cada uno de los cadáveres de cada cultista, descubrieron que todos habían muerto de la misma forma, un colapso cerebral completo y desgarros profundos en el corazón. Mei apartó esos pensamientos para volver al presente. Comillas, con esta distinguimos la verdad y la mentira. La Kunoichi escuchó como todos los miembros del culto decían la misma frase al unísono mientras agachaban aún más sus cabezas y acunaban sus manos hacia el cielo. La verdad fue rechazada por el mundo, dijo Mi Yen-Nyun mientras subía por las escaleras que tenía el altar. Comillas, nuestro deber es mostrarles al mundo su error y la mentira en la que creen. Nuevamente los miembros del culto gritaron con más fervor. Pronto el líder del culto llegó a la parte superior del altar y se giró haciendo que todo el grupo pudieran ver que como su cara estaba cubierta por una máscara blanca con el símbolo de color de un enorme ojo sobre lo que parecía ser el mundo. Comillas, somos las verdad, somos la redención, gritaron tanto Mi Yen-Nyun como el resto del culto al mismo tiempo, para que varios gritos llenos de alabanza salieran dirigidos hacia el hombre con el báculo, el cual extendió su mano hacia el frente provocando que todo el ruido que había en el lugar cesara de forma abrupta. Pronto las antorchas nuevamente fueran prendidas iluminando nuevamente todo el lugar. Mis queridos hermanos y hermanas, no saben cómo mi corazón está conmovido al verlos a todos ustedes reunidos aquí, dijo el hombre enmascarado mirando de un lado al otro, y no es para menos, dijo el líder del culto mientras se ponía la mano en el pecho. Como saben de sobra, cada uno de nosotros ha sufrido un inmenso dolor, hemos perdido a nuestras familias, amigos, a personas que amábamos e incluso a nuestros propios hermanos que se unieron a nuestra causa, dijo Mi Yen-Nyun, el cual comenzó a caminar de un lado al otro en el altar. Desde hace incontables generaciones, a la humanidad fue bendecida por los kamis, los cuales enseñaron a la humanidad el uso del chakra para que la humanidad pudiera convivir en paz, dijo el hombre enmascarado. Pero lamentablemente nuestros antepasados fueron engañados y tentados por demonios,
los cuales engañaron a nuestros ancestros para que buscaran más y más poder, lo cual los demonios aprovecharon para poder plantar su sucia descendencia en el mundo perfecto que los Kamis nos habían regalado, dijo Millennium, haciendo que varias personas se arrodillaran ante él. Los descendientes de esos demonios se arrastraron y lentamente formaron varias facciones, generando varios conflictos a través de la historia, incontables guerras que sucedieron en el pasado, la guerra de clanes, las 3 guerras shinobis, todas ellas manchando a este mundo con la sangre de inocentes, sangre de humanos inocentes, dijo el enmascarado con una voz triste. Mei se vio disgustada al ver cómo todos los cultistas gritaban con aprobación ante las palabras del hombre enmascarado, y por mucho que despreciaba la ideología de los cultistas frente a ella, no podía evitar ver la razón por la que varias personas seguían a ese sujeto, ya que ella misma para convertirse en kunoichi tuvo que seguir al antiguo sistema de graduación de Kiri, donde tuvo que matar a varios de sus compañeros. Y no era el único caso, ya que conocía las consecuencias cuando un clan se sobrepasaba o directamente tenía costumbres muy sangrientas. Uno de esos ejemplos serían los miembros del clan Kaguya, entre otros. Pero también ella sabía que su pensamiento estaba equivocado, ya que existían algunos clanes que no tenían líneas de sangre y se habían formado porque habían desarrollado técnicas únicas y le habían dado el estatus de clan. Además de que varios de los conflictos durante las guerras y conflictos habían sido llevados por kages que no venían de clanes, tanto en las aldeas principales como en las aldeas menores. Por lo que culpar únicamente a las personas que tenía Kekkei Genkai se le parecía demasiado absurda. Pero al parecer él sabe cómo usar y alimentar el odio de las personas para que la ira de las personas supere a la lógica, pensó la Terumi, dándose cuenta de uno de los métodos que aparentemente los cultistas habían usado para reclutar a más y más personas a través de los años. Pero por eso este es un día, no es uno en el que recordaremos nuestros pesares. Este día es un día icónico y único, dijo el enmascarado con cabellos rubios mientras alzaba sus 2 manos al aire junto con el báculo, ya que esta es la celebración del día en que esta tierra comenzó a ser liberada y purificada, todo gracias a la caída de una de las cabezas de los demonios. Hoy recordamos nuestra primera victoria, la caída y casi erradicación del clan Terumi, anunció robusto hombre haciendo que un gran grito sonara en todo el lugar, emocionando a todos los cultistas que lanzaron muchos más gritos, mientras que por su lado la vista de la kunoichi de la resistencia se ensombreció. Los bastardos de ese afamado clan fueron los únicos que impedían que nuestra palabra y justicia divina se expandiera, pero cuando logramos cortar las cabezas tanto de su líder como su hijo fue el inicio de una nueva era, una era en la cual el mundo conocerá la verdad, gritó el hombre con emoción, la cual fue seguido por el resto de sus seguidores. Con cada palabra que el enmascarado soltaba provocaban que varios de los cultistas soltaran varios gritos de aprobación, pero para Mei, lo único que generó todo ese discurso fue que su sangre hirviera de rabia y que apretaba con fuerza sus puños. Pero en eso sintió como le tocaban su hombro, por lo que mirando hacia un lado vio cómo se trataba de uno de sus soldados disfrazados. «Está todo listo, esperamos sus órdenes», murmuró el shinobi de la resistencia. La Terumi tuvo que tomar algo de aire para poder calmarse, para luego mandarle una pequeña señal al shinobi en el que le decía que todos se preparan. El shinobi asintió ligeramente para que comenzara a moverse entre la multitud de la forma más inadvertida posible. Mei lentamente comenzó a acercarse hacia el altar, algo que de cierta forma fue sencillo, ya que la mayoría de los cultistas tan concentrados en celebrar y alabar el discurso que su líder estaba soltando que no hicieron nada para detener a la kunoichi de la resistencia, la cual había logrado llegar a 5 metros de donde se encontraba el hombre enmascarado. Y para tan icónico día, se merece una celebración que esté a la par. Hoy, mis queridos hermanos, hoy presenciaremos el fin de la demoníaca línea de sangre del clan Terumi y de la burda resistencia que la última de ellos ha alzado en nuestra contra. La Terumi se quedó en shock cuando el líder de los ojos de la verdad y la miraba fijamente. Por eso le agradezco que haya venido hasta aquí a la mayor hereje que ha habido hasta ahora, Mei Terumi, dijo Millennium apuntando su báculo hacia donde se encontraba la mencionada. Mei se recuperó de su sorpresa al ver cómo el enje en el que tenía se desvanecía revelando su identidad. Pero, ¿qué fue todo lo que pudo murmurar la medio pelirroja con sorpresa?
Pero esa sorpresa no duró mucho cuando por puro instinto la kunoichi tuvo que levantar su kunai para evitar que una daga le fuera clavada en su estómago. Rápidamente la mujer medio pelirroja, mostrando una gran flexibilidad, hizo un split completo para evitar que otras 5 dagas le fueran clavadas. Mei vio como las 5 dagas se había clavadas sobre el sujeto que la intentó apuñalar primero. Sin perder mucho tiempo, la kunoichi sacó otro kunai y clavarlo en el muslo de uno de sus atacantes, haciendo que éste gritara y se arrodillaba por el dolor. Pronto la Terumi aprovechó esto para patear al sujeto que apuñaló contra los otros miembros del culto que intentaron apuñalar, lo que le permitió lograr girar sobre el suelo para ponerse de pie. Solo para agacharse de otro ataque de un cultista, la castaña con tintes rojizos agarró el brazo del sujeto para luego romperlo en la parte del codo, haciendo que el sujeto gritara de dolor. Mei ignoró esto cuando vio como varios cultistas y guardias le lanzaban sus armas, por lo que colocó frente a ella. El sujeto gritó aún más de dolor cuando sintió como varias dagas y lanzas se clavaban en su espada. «Maldita perra». Mei miró de reojo como una cultista se dirigía por la espalda con su arma en mano, por lo que se giró sujetando aún el cadáver del hombre, usándolo nuevamente como escudo al recibir el arma de la mujer, la cual se clavó en el costado derecho del cultista muerto. La usuaria de Kekkei Genkai sacó de su portakunai un sello explosivo, el cual lo colocó en el pecho del sujeto para luego patear el cadáver junto con la miembro de los ojos de la verdad hacia otro grupo que se estaba acercando. A lo cual Mei comenzó a realizar algunos sellos de mano. Mientras estaban en dirección de Chokan con el grupo de los ojos de la verdad, el sello comenzó a brillar. Ahora gritó Mei, lo que hizo que varios de los shinobis de la resistencia que se encontraban en los diferentes niveles del lugar juntaran sus manos en un sello. Kai. Todos los ninjas de la resistencia gritaron al mismo tiempo, mientras haciendo que varios sellos en diferentes partes de los niveles aparecieran y comenzaran a explotar. Por su parte, la usuaria de 2 Kekkei Genkais realizó su propia serie de sellos de mano. Yoton, cúpula de cal. Del suelo alrededor de la Terumi, gruesos muros de piedra negra surgieron para luego convertirse en una cúpula que se colocó sobre la medio pelirroja, cubriéndola de varias dagas que sus enemigos le habían lanzado y se clavaron en la roca. Un segundo después, la líder de la resistencia sintió como varias explosiones golpeaba su cúpula una tras otra, para que solo unos segundos después la usuaria de Yoton y Funton viera como algunas grietas se formaran en las paredes del pequeño lugar. Dichas paredes pronto se derrumbaron lentamente, donde lo primero que la castaña rojiza vio fue una gran nube de tierra y polvo en todo el lugar, la cual lentamente se disipó, mostrar que a los alrededor de la cueva habían varios escombros y cráteres de explosiones, los cuales que estaban repartidos por el lugar, donde lo único que parecía aún estar de pie parecían ser la mayoría de los pilares que mantenían todo este lugar. Mientras que a su alrededor pudo ver a cuerpo de los miembros de los ojos de la verdad, los cuales mostraban rastros de quemaduras tanto en la ropa como en el cuerpo. Otros habían caído varios metros y estaban tirados en el suelo con sus extremidades rotas. Otros, que fueron más desafortunados, fueron aplastados por enormes escombros producto de las explosiones. Desde el principio podríamos haber destruido solo los pilares para derribar todo este lugar. Pero es mejor no arriesgarse y cortar el problema de raíz, murmuró la medio pelirroja, debido a que el asesinato del líder de los ojos de la verdad era algo de suma importante y que no podía dejarlo a la suerte. Aunque puede que haya sido una mala idea, se dijo a sí misma la líder de la resistencia, para contemplar cómo en el altar que estaba en medio del lugar, se encontraba el cuerpo del líder de los ojos de la verdad. El cuerpo de Millennium estaba completamente destruido, ya que la mitad inferior del sujeto enmascarado estaba debajo de un enorme pedazo de piedra. El suelo alrededor del líder de la secta estaba manchada con un charco de sangre. La usuaria de Yoton y Funton pudo ver cómo la máscara del sujeto estaba completamente agrietada. Se acabó, dijo la Terumi mientras tomaba entre sus manos el collar que tenía en su cuello. El fin de esta locura se está acercando, pensó la mujer de pelo café con tintes rojizos con una ligera mirada ligeramente vidriosa. Mei-sama, la líder de la resistencia, al escuchar su nombre rápidamente aparta sus pensamientos y se da la vuelta para ver cómo todo su grupo se acercaba hacia ella, con algunos de cargando a unos shinobis sobre sus hombros, los cuales mostraban algunos cortes y apuñaladas en su cuerpo.
Comillas, ¿cuál es la situación?, preguntó la Terumi para ver como una kunoichi de su grupo la mirada. Ninguna baja hasta el momento, pero tenemos a 5 heridos, las heridas en su mayoría no son letales. Pero tendrán que ser atendidas lo antes posible, dijo la ninja mientras sacaba algunas vendas y comenzaba a vendar algunas de las heridas de los shinobis. Mei sonrió ante esas noticias, mientras indicaba que continuaran con su trabajo, a los cual la ahora identificada médica del grupo asintió. La Terumi se tomó un momento para apreciar nuevamente el lugar y vio la destrucción de todo el lugar, donde pudo ver a varios cuerpos sin vida de varios cultistas, sintiendo un poco de remordimiento al tener que llegado a este extremo. Pero sabía que no tenía otra opción. Después de todo, las personas que de esta secta no iban a escuchar razones y en su lugar intentarían matarlos sin pensarlo, ya que tanto sus pensamientos como sus acciones solo causarían la muerte de varios inocentes. Hasta cierto punto le parecía una cruel broma, la mayoría de ellos habían sido heridos o maltratados por personas que ellos veían como crueles, lo que los llevó a repetir sus actos cometiendo las mismas o peores acciones. Al menos ahora, ellos no podrán dañar a nadie nunca más, dijo la líder de la facción rebelde, eso hasta que notó algo en el cadáver del líder de los ojos de la verdad que la hizo abrir sus ojos. Al ver cómo la máscara del sujeto se había roto, lo que le permitió ver a la mujer medio pelirroja el rostro de un hombre de pelo negro y con la piel completamente bronceada. Su pelo, no se suponía que era rubio, pensó Mei con incredulidad al ver cómo los cabellos que sobresalían de la máscara del hombre enmascarado eran de color negro en lugar de rubios. Pero lo que más les sorprendió a Terumi fue ver cómo las marcas en la cara del sujeto comenzaban a desvanecerse como si nunca hubieran estado en primer lugar. Vaya, esto sí que es algo decepcionante. Todo el grupo, incluida Mei, se quedaron completamente congelados al escuchar una voz. ¿En serio pensaron que esto sería tan fácil? Nuevamente la voz resonó por todo el lugar, la cual daba la impresión de que tenía un tono algo infantil, pero a su vez se podía sentir como encamaba una gran autoridad. Como si todo el ruido del lugar pareció extinguirse cuando pasos comenzaron a resonar por todo el lugar. Todos los ninjas de la resistencia giraron sus cabezas a una de las entradas que daban a uno de los destrozados palcos del lugar, de la cual pronto surgieron dos figuras. Yagura Karatachi, dijo la líder de la resistencia al ver al líder y cabecilla principal del grupo antiusuarios de líneas de sangre, el cual estaba parado al lado de otro sujeto. Al ver al mismo hombre de baja estatura, el cual mostraba que tenía el pelo rubio y ojos amarillos, el sujeto tenía una enorme sonrisa en su cara. Millennium, supongo, dijo la usuaria de Doskekei Genkais ocultando su sorpresa al ver al hombre que se suponía que tendría que estar bajo una roca vivo. Pronto la sonrisa del sujeto se desvaneció para que fuera reemplazada por una cara de molestia. No te atrevas a decir mi nombre, maldita demonio, gritó Millennium mientras apuntaba su báculo hacia la kunoichi de pelo medio rojizo y la miraba con desprecio. Deberías sentirte honrada de que me dignara a venir a este lugar para purificar el mal original de esta tierra. En otro caso no me atrevería a respirar el mismo aire que tú, dijo el hombre de ojos amarillos. La kunoichi de pelo café rojizo simplemente lo ignoró y se concentró en el Mizukage, el cual la miraba con indiferencia. Comillas, ¿qué estás haciendo aquí, Yagura?, preguntó la Terumi mirando Kage con apariencia de niño. Maldición, según la información, Yagura debería encontrarse luchando en el este contra nuestras fuerzas para defender sus puestos de suministros y armas. No debería estar aquí, pensó la Terumi. Por otro lado, un pequeño movimiento a sus camaradas, los cuales ligeramente se preparaban para un ataque o retirada según cómo se desarrollen las cosas. Por su parte, el Jinchuriki de ojos violetas simplemente soltaba un suspiro. Conociendo el odio que los miembros de la resistencia tienen hacia los miembros de esta religión, solicitaron algo de protección extra para poder mantener a Millennium sana a salvo, dijo el Jinchuriki del Zambi mirando a cada uno del grupo rebelde. Únicamente acepte por la posibilidad de poder atrapar a algunos rebeldes. Pero esta situación. Las palabras del Kage se arrastraron mientras apuntaba su arpón hacia la kunoichi de pelo café rojizo. Es algo inesperada, dijo Yagura viendo como todos los miembros de la resistencia se preparaban para lanzarse contra él. Pero por muy tentado a intentar asesinarte, tengo que agradecerte por acabar con mi aburrimiento al tener que proteger a este sujeto, dijo el Kage mirando al líder la secta.
el cual no dijo nada, así que por acabar les ofrezco esta opción: si no matan al Millen Nyun-san aquí los dejaré ir, dijo el Karatachi con algo de desgano. Esto tomó por la guardia baja a todos los presentes. Comillas que, fue todo lo que dijo uno de los shinobi del grupo de Mei. Como dije los dejaré ir, dijo el Mizukage, pero al ver la incredulidad en varios de los miembros del grupo enemigo, lo cual lo hizo suspirar: la verdad estoy cansado de tratar con estos sujetos. Mientras podría lidiar con varios otros problemas, estoy perdiendo mi tiempo, dijo el Karatachi con cansancio. ¿Acaso es una especie de broma?, dijo Mei sin creer ninguna palabra de lo que su enemigo decía. Comillas, ¿qué ganarías con esto?, preguntó la kunoichi medio pelirroja con clara duda en su voz. Bueno, además de matar el aburrimiento que tengo, dijo el líder de la niebla. Quiero ver si la líder de la resistencia y nueva cabeza del clan Terumi realmente está a la altura de lo que aspira, y ver si tus decisiones serán lo mejor para Kirin y su gente, y ver como si al final nuestra pelea será o no entretenida, dijo el Kage mostrando una sonrisa. Esas palabras provocaron que las venas se marcaran en la frente de la Terumi. Comillas, ¿acaso esto es un jodido juego para ti?, gritó una indignada Mei y miraba con una gran furia al Mizukage, el cual no deshizo su sonrisa. Deberías cuidar tu lengua, demonio, dijo Millen Nyun por primera vez, lanzándole una mirada llena de disgusto a la usuaria de Doskekei Genkais, ya que como guías de la luz no podemos permitir que tus mentiras se esparzan por el mundo. Por lo que te detendremos, dijo el pequeño hombre robusto golpeando su báculo contra el suelo, confundiendo al grupo rebelde, pero al siguiente segundo recibieron su respuesta cuando en lo que quedaban de los palcos del lugar comenzaron a escuchar varios pasos para que en eso aparecer varios cultistas. Mei vio con incredulidad cómo más y más cultistas aparecían en el lugar. La mujer de pelo medio rojo volvió a enfocar su vista sobre el líder de todo ese grupo. Porque yo no comparto el mismo pensamiento que el Mizukage, dijo el líder de los ojos de la verdad sonriendo al ver la cara de molestia que aparecía en la kunoichi de pelo medio rojo. TSK, gruñó Mei al ver cómo de un momento a otro la situación se complicaba cada vez más. Si esto sigue, las posibilidades de escapar de este lugar ilesos es cada vez mucho menor, pensó la medio pelirroja mordiéndose ligeramente los labios ante la frustración. Mientras pensaba en varias estrategias para salir del lugar, que iban desde escapar del lugar hasta asesinar tanto al Mizukage como al líder de los ojos de la verdad. Tiene la ventaja numérica. Algunos de mis camaradas están heridos y no podrán defender por completo y podrían ser asesinados muy fácilmente si es que intentamos atacar, y sobre todo con Yagura en este lugar es muy posible que varios no salgamos con vida si hacemos eso, meditó internamente la líder de los rebeldes. Otra opción sería eliminar a todos los presentes de uno de los palcos. Los números no importarían si escapamos por los túneles, o poder lanzar un jutsu tan poderoso contra esos dos bastardos que derrita toda la pared hasta atravesar y abrir un camino por la montaña, pensó la Terumi viendo que esa última idea parecía ser la más viable en esta situación. Comillas, un juego. Yo no lo vería de una forma tan simple, dijo Yagura mirando a la líder de la resistencia como si le hubiera hecho una pregunta. Simplemente le estoy dando una oportunidad a la actual líder del clan Terumi para que pueda escapar y, según ella, ayudar a su gente. Desde mi punto de vista es una oferta muy generosa, dijo el Mizukage mostrando una gran y tétrica sonrisa. Mei frunció su ceño con ira mientras apretaba sus dientes y puños con furia. Pero si también quieres que ambos luchemos ahora hasta que uno de los dos muera, adelante, dijo el Mizukage mientras tomaba el enorme arpón de su espalda entre sus manos y apuntaba a la Terumi. Pero te sugiero que elijas rápido, niña, ya que ellos, dijo Yagura mirando entre todos los miembros de la secta, ya han decidido qué hacer contigo y tus camaradas, dijo el Jinchuriki de Kiri. Al segundo siguiente varios miembros del culto comenzaron a correr y saltar de los palcos hacia el grupo de la resistencia mientras sostenían sus dagas en sus manos y gritaban a todo pulmón. Ante esa situación Mei comenzó a realizar algunos sellos de mano. Comillas, levántense, gritó la Terumi mientras terminaba de mover sus manos. Katon, gran dragón de fuego. La usuaria de Doskekei Genkais tomó algo de aire para luego disparar de su boca un gran flujo de fuego que se abalanzó contra el primer grupo de cultistas. Pronto unos dos shinobis de la resistencia se colocaron al lado de su líder mientras hacían varios sellos con las manos y tomaban un poco de aire. Doton,
balas de barro. Los dos rebeldes dispararon sus jutsus con gran potencia golpeando a otro grupo de cultistas. Lancen los explosivos y cúbranse, gritó Mei, haciendo que los hombres y mujeres de su grupo que aún podían moverse pronto sacaran varios kunais con sellos explosivos hacia donde se dirigían a los palcos. Apenas los kunais se clavaron en la pared o en un cultista del lugar, explotaron aturdiendo e hiriendo a varios de los cultistas, los cuales cayeron al suelo mientras por su parte la kunoichi terminaba que realizar algunos sellos de manos. Yoton, torbellino del infierno, la Terumi tomó al de aire para que luego de su boca saliera un gran flujo arremolinado de lava parecido a un taladro que salió disparado hacia donde el Mizukage y Millennium se encontraban. Junto a una gran cantidad de sectarios se encontraban. El Jinchuriki de la bestia de tres colas simplemente sonrió y tomando al líder de los ojos de la verdad se movía a una gran velocidad logrando esquivar el jutsu de lava, el cual pasó de largo y chocando con las paredes generando un enorme agujero en una parte de la montaña. Una buena cantidad de roca fundida del jutsu de la medio pelirroja logró alcanzar a algunos de los miembros del culto. Donde los miembros de dicho culto no había alcanzados miraron con indiferencia como sus así llamados hermanos morían lentamente entre gritos de agonía. Recuerda esto, Yagura habló, gritó Mei con seriedad mirando al líder del bando enemigo. Yo misma me aseguraré de acabar con tu vida, dijo la kunoichi para ver cómo este simplemente le sonreía. La Terumi vio como el Mizukage movía los labios donde pudo leer la frase "o lo estaré esperando", fueron las palabras que pudo distinguir. Pero también pudo ver cómo los ojos de Yagura por un breve momento cambiaron de un color violeta a uno rojo. Sin embargo no prestó más atención mientras su grupo y ella salía por el agujero recién construido y llegaban hasta el exterior, donde pronto los que se encontraban atrás del grupo comenzaron a realizar algunos sellos de manos. Doton, muro de tierra. Dos sujetos colocaron manos en el suelo para que una gran muro y bloquearan el paso del túnel improvisado, haciendo que los miembros de la resistencia pudieran tener un poco de tiempo para tomar algo de aire. Ubiquen a los grupos de rescate, tenemos que encontrarnos con ellos y luego abandonaremos este lugar, ordenó Mei mirando a los únicos dos sensores en su grupo, los cuales pronto cerraron sus ojos y comenzaron a concentrarse en buscar algún indicio del grupo de rescate. Pero lamentablemente el momento de paz no duró mucho cuando se pudieron escuchar algunas explosiones cerca del bosque a las faldas de una montaña. Las trampas explosivas de Ao, no puede ser, aún es demasiado pronto para que las active. Lo que quiere decir que la situación es peor de lo que esperaba, pensó la Pelicafé con tintes rojizos. Meisama, puedo sentir a varios shinobis de Kiri dirigiéndose hacia el grupo de recuperación, dijo uno de los sensores del grupo abriéndolos ojos y mirando a su líder. Maldición, gruñó la líder de la resistencia al confirmar sus temores mientras miraba como otras dos explosiones aparecían en el lugar. ¿Acaso este era su juego? ¿Acaso solo quería distraernos para que pueda eliminarnos con una mayor cantidad de números? Se cuestionó la usuaria de Yoton y Futon con molestia. Antes toda la situación, ¿dónde se encuentran los grupos enemigos?, preguntó Mei sabiendo que sí. Todo esto era un plan de Yagura para acabar tanto con ella como con todo su grupo, entonces el Jinchuriki no vendría con pocos recursos. Por el noreste del bosque cerca de la siguiente montaña hasta ahora solo puedo distinguir 3 de ellos y le están pisando los talones al grupo de Aotaicho. Varios otros grupos enemigos también se dirigen hacia donde ellos se encuentran. Los grupos parecen estar formados por una mezcla de shinobis y miembros de la secta, dijo el segundo sensor del lugar. En este momento la usuaria de Yoton y Futon no podía maldecir más su suerte, pero de igual manera se dirigió hacia sus camaradas. Escuchen, yo me encargaré de los enemigos, todos ustedes vayan y apoyen a los refugiados. Es una orden, dijo la líder de la resistencia, que al principio no recibió una respuesta por su grupo. ¿Entendieron?, gritó Mei. ¡Hai! Mei-sama, gritaron todos los presentes al unísono para que ellos se dirigieran hacia donde se encontraba el grupo de recuperación y los prisioneros. Pronto la kunoichi de pelo café rojizo, sin pensarlo 2 veces, fin de flashback. Mei tuvo que sacudir su cabeza al escuchar un fuerte sonido que provenía del bosque, solo para ver cómo un gran grupo de cultistas se dirigían hacia donde ella se encontraba. Pronto la Terumi comenzó a realizar algunos sellos de mano. Futon, elemento vapor, niebla ácida,
Mei tomó un poco de aire para luego disparar de su boca una gran ola de gas corrosivo, el cual hizo que los árboles frente a ella pronto comenzaran a correrse. La líder de la facción rebelde pronto se dio la vuelta para comenzar. Pudo escuchar varios gritos de dolor resonaron por el bosque. La Terumi rápidamente se alejó del lugar para luego colocarse en la rama de un árbol para intentar recuperar el aliento mientras se tomaba del hombro. Maldita sea si logró alcanzarme, se dijo a sí misma la medio pelirroja mientras miraba su mano que sostenía en su hombro para ver como una mancha de sangre. Un resultado de uno de los varios combates que había sostenido con varios de los shinobis bajo el mando de Yagura. Sin decir nada más, la Terumi rápidamente se arranca un poco del borde de sus vestidos, y convocando de algo de agua en su mano lo mojó para hacer un vendaje improvisado, para luego envolverlo alrededor de su herida. Bien, dijo la líder de la resistencia mientras se preparaba para no pudo evitar que un sentimiento de dolor surgiera dentro de ella, al ver varios cuerpos de shinobis de la niebla y de la resistencia estaban tirados en el suelo muertos, lo cual la hizo apretar sus dientes con frustración al ver a tanto hombres como mujeres de su tierra muertos en esta guerra. Pero cuando la castaña con tintes rojizos se estaba acercando al lugar de donde había visto la explosión, pronto sintió algo que la confundió. Frío, dijo Mei con clara confusión en sus palabras mientras se giraba hacia el frente. Puede que haya un sobreviviente del clan Yuki entre los prisioneros, dijo la Kunoichi. Solo para que pronto presenciara un brillo seguido de una enorme bola de fuego apareciera en el lugar. Boon Mei sintió como la onda explosiva llegaba al lugar donde ella se encontraba, lo cual la aturdió un poco. La Terumi se tapó mientras apretaba los dientes al sentir un fuerte zumbido en sus oídos. ¿Pero qué fue eso?, se cuestionó la castaña con tintes rojizos para ver cómo un par de kilómetros cerca de ella se levantaba una nube de humo haciendo que la usuaria de Doskekei Genkai abriera sus ojos. La última trampa explosiva que colocó habían sido activadas hace poco. Entonces, ¿qué fue esa explosión? Las palabras de la Terumi murieron al darse cuenta de algo, para que al siguiente segundo comenzara a saltar por los árboles hacia donde había surgido la explosión. Rápido, tengo que llegar a tiempo, pensó la Terumi mientras su mente iba a 100 por hora. Por favor, tengo que llegar a tiempo, se dijo a sí mismo la medio pelirroja, donde en su mente apareció la imagen de un hombre tirado en el suelo rodeado de fuego y atravesado con varias dagas en su cuerpo, donde la sangre está manchando todo el piso. Mei apartó esos pensamientos mientras seguía corriendo por las ramas de los árboles. Pero en eso vio como una gran cantidad de roca en forma de la cabeza de un dragón ligeramente sobresalía por la copa de los árboles, reconociendo esto como el Jutsudoton, para luego ver algo que le heló la sangre, ya que vio como el dragón de tierra era cubierto por algo blanco. No puede ser, dijo la medio pelirroja mientras aceleraba el paso. Por favor, que no sea ella, dijo la mujer de pelo café rojizo, donde pronto llegó a una zona completamente destruida del bosque, donde como varios árboles había sido arrasados por una explosión, pero también pudo notar una ligera capa de niebla sobre el lugar junto a varios pedazos de hielo esparcidos por el lugar, pero eso dejó de tener importancia cuando pudo ver como en el cerca del medio del lugar se encontraban algunas personas paradas, las cuales Mei reconoció como algunos miembros de su propio equipo junto con el equipo AO dirigía y al propio AO en el lugar. Lamentablemente la usuario de Yoton y Fulton no tuvo tiempo para apreciar más esta escena cuando vio como el shinobi con el parque en el ojo realizaba un par de sellos de manos y luego colocaba dichas manos en el suelo para que un muro de tierra apareciera frente a él, solo para que una gran ola de hielo saliera disparada de uno del profundo bosque y golpeara la muro de tierra congelándola y haciendo que ésta comenzara a agrietarse. Al ver esto Mei a una gran velocidad realizado sellos con las manos. Yoton, geyser de lava. La Kunoichi colocó sus dos manos en el suelo para luego ver una columna de roca fundida golpeaba desde el suelo al gran flujo de hielo que estaba casi a nada de congelar completamente la construcción de tierra y al resto de las personas. Ambos jutsus generaron que una pequeña nube de niebla apareciera en todo el lugar cubriendo al grupo de la resistencia y a los prisioneros. La Terumi pronto se acercó al lugar donde todos la vieron, en especial el líder del grupo. Mei-sama, dijo Ao en un suspiro cansado al ver a su líder acercándose hacia donde él y su grupo se encontraban.
La mujer de pelo castaño rojizo miró hacia un lado para ver como un herido Ao, lo cual la castaña pelirroja se acercó al veterano shinobi que estaba cubierto por un poco de escarcha. Comillas Ao gritó la líder de la resistencia para luego darse cuenta del número de personas son menos de la mitad pensó con incredulidad la Terumi al ver solo a unas 15 personas incluyendo a Ao, de las más de 100 personas que deberían ser, debido a la suma del grupo de prisioneros y los dos grupos de recuperación de ella y del peli azul. Comillas ¿qué fue lo que pasó? Preguntó la castaña rojiza a su segundo al mando. Nos emboscaron, Mei-sama. Prepararon esta trampa de antemano dijo el veterano con el parche, para mirar hacia un lado cosa que hizo que la kunoichi hiciera lo mismo, haciendo que ésta se congelara al ver cómo habían varios cuerpos por el área circundante. Algunos presentaban graves quemaduras en todo su cuerpo otros estaban congelados o atravesados por picos de hielo, y eso eran todos los que estaban alejados de la zona del impacto. Ya que no había ningún rastro de alguna baja cerca del centro donde fue la explosión y por el número de personas que habían y faltaban se podía notar que el número no era pequeño, lo cual hizo que la medio pelirroja recordara las palabras de Yagura. Quiero ver si la famosa líder de la resistencia y nueva cabeza del clan Terumi realmente está a la altura de lo que aspira y ver si tus decisiones serán lo mejor para Kirinos aún guiado hasta aquí murmuró Mei con la mirada ensombrecida. Sabía que elegiría si tuviera que elegir entre la opción de matarlo o salvar a los prisioneros y a mis hombres dedujo Mei-sama dijo Ao mirando a su líder ella está aquí dijo el veterano shinobi. Lo sé dijo la kunoichi de pelo café rojizo mientras apretaba sus puños de ira, pero en eso ligeros ecos de pequeños golpes comenzaron a escucharse en el lugar, los cuales sonaban como si alguien estuviera caminando sobre mármol con tacones. Pronto la Terumi pudo ver como varias hojas, plantas e incluso el mismo suelo se congelaban y una ligera niebla aparecía en el lugar. Vaya, me alegra que por fin tenga tiempo para nosotros, Mei-san. La mencionada apretó los dientes mientras se daba la vuelta y entrecerraba los ojos al ver cómo del bosque congelado se podía distinguir una sombra, miembro del clan Yuki. Apodada como la tormenta de muerte debido a que nadie sabe cómo se llama pensó la kunoichi de pelo medio rojo al como lentamente la sombra mostraba sus rasgos físicos gruñó la líder de la resistencia al ver cómo la mencionada peli celeste caminaba tranquilamente por el lugar y miraba con una ligera sonrisa, donde a su paso el piso frente a ella se congelaba. La usuaria de hielo llegaba a un medio kimono blanco que dejaba ver un poco de sus pechos. Llevaba una par de brazaletes con placas de metal de color negro. Tenía una pequeña falda de color blanco que le llegaba hasta la mitad de sus muslos. Llevaba sandalias ninja de color negro y unas medias largas de color blanco. Me alegra ver que por fin llegue la afamada líder rebelde. Comenzaba a preocuparme que todos hayan muerto demasiado rápido y que me moriría de aburrimiento dijo la identificada miembro del clan Yuki, la cual miraba a todo el grupo de la resistencia con una sonrisa mientras comenzaba a caminar congelando y aplastando varios cuerpos congelados como si nada, lo que provocó que Mei frunciera el ceño y comenzara a realizar algunos sellos de mano. Yoton, manto de magma. La kunoichi de pelo café rojizo disparó una gran cantidad de que salió disparada y se abalanzaba sobre la peli celeste que no se movió ni un centímetro, solo para que una cúpula de hielo la cubriera. Cuando la lava y el hielo chocaron una nube de vapor por el lugar, pero pronto el magma que estaba sobre la cúpula de hielo se solidificó generando que una cubierta de roca volcánica se posara donde se encontraba la mujer de pelo celeste. La Terumi miró donde su enemiga estaba temporalmente atrapada por lo que sacó de su bolsa ninja una píldora de soldado para luego llevársela a la boca y masticarla. Comillas Ao toma todos los que puedas y salgan de aquí dijo la kunoichi de la resistencia tragando a la píldora de soldado sintiendo como sus reservas de chakra volvían a llenarse, para que acto seguido comenzara a realizar varios sellos de manos. Pero Mei-sama dijo Ao estaba por negarse cuando vio en el lugar donde se encontraba la cúpula de piedra comenzaba a fracturarse, revelando a la usuaria de hielo. Nada mal, Mei-san, ¿o no sabes cómo voy a disfrutar congelar esa linda cara tuya? Dijo Sdeat desenfundando su espada la cual resultó ser una katana recta. PSK gruñó la kunoichi de pelo medio rojo mientras realizaba otro par de sellos de manos futón, niebla profunda,
Alrededor de Mei una gran cantidad de niebla se formó cubriendo gran parte del lugar. Ahora, corran, gritó la Terumi, la cual comenzó a correr para luego desaparecer en niebla. La usuaria de Yoton y Fulton pudo ver como la Yuki de pelo celeste no se había movido ni un centímetro de su lugar, la cual al ver como la líder de la resistencia se dirigía hacia ella no pudo evitar sonreír. Comillas, al fin, gritó Sdeat muy emocionada mientras movía su espada y tomaba una postura para que luego el suelo a sus pies se agrietara y saliera disparada en contra de la medio pelirroja. Mei sacó un kunai para luego moverlo hacia el frente logrando desviar la estocada que la peliceleste le había mandado. Pronto Sdeat comenzó a lanzar más cortes, los cuales chocaron con el kunai de la kunoichi de pelo medio rojo. La usuaria de Yoton pronto comenzó a lanzar varias patadas y golpes mientras seguía moviendo su katana, realizando una combinación de kenjutsu y taijutsu a la vez. Sdeat tuvo que cubrirse con una mano cuando Mei le mandó una patada a la cara. Nada mal, parece que esto sí va a ser muy divertido, dijo Sdeat lanzándose de cara hacia su oponentes, la cual simplemente gruñó para retroceder. Con Ao por su lado, Ao podía escuchar el combate y a su vez ver una que otra chispa que iluminaba brevemente la niebla a su alrededor, provocando que apretara sus puños con furia y molestia, al sentirse impotente ante la situación. Shinobi-san, el ninja de con el parche desvió su vista hacia un lado para ver que la persona que le había hablado se trataba de una pequeña niña, la cual como todos los prisioneros mostraba símbolos de haber sido golpeada por todo su cuerpo, aunque en comparación con el resto de los prisioneros era la que en mejores condiciones se encontraba, pero aún así se podía ver como en sus ojos estaban casi apagados, algo que compartía con el resto de los prisioneros. Ao solo podía imaginarse lo que le había pasado a cada uno de ellos para que eso sucediera. Comillas, ¿no vamos a poder escapar?, preguntó la pequeña niña, en el cual se podía notar la desesperación en su voz, la cual sonaba muy apagada. Al shinobi con el parche se quedó mudo por un momento. Abuelo, todo va a estar bien. El veterano shinobi pudo escuchar la ligera voz de una niña resonar en su cabeza. Ao sacudió su cabeza para mirar como no solo la niña lo estaba mirando sino que todos los usuarios de Kekkei Genkai y los restantes shinobis de la resistencia lo estaban observando casi en búsqueda de una respuesta o alguna orden. Por lo que tomando un poco de aire el veterano soltó un audible suspiro. Comillas, todos los que tengan las fuerzas y puedan caminar tomen a los que están heridos y cárguenlos, ordenó la mano derecha de la Terumi haciendo que en su mayoría los shinobis de la resistencia tomaran a la mayoría de los heridos, mientras que otra pequeña parte de los usuarios de Kekkei Genkai si hicieran lo mismo. Uno de ellos tomó a la niña que estaba cerca de Ao, el cual colocó sus manos en un sello. Byakugan, las venas alrededor del ojo de Ao se marcaron, para que debajo del parte del veterano, el legendario doujutsu del clan Yuga apareciera y le permitiera que el shinobi de la resistencia pudiera ver a través de la niebla que aún había en el lugar. Comillas, síganme, ordenó Ao haciendo que todos lo siguieran. El veterano movió ligeramente su cabeza hacia un lado donde con su Byakugan, el cual entrecerró su ojo con el doujutsu al poder ver la pelea que se estaba dando en las dos usuarias de Kekkei Genkais. Buena suerte, Mei-sama, y muchas gracias. El shinobi veterano murmuró para sí mismo mientras se abría paso por la niebla dejándola atrás y volver al bosque donde pronto todos los usuarios de Kekkei Genkai de vuelta con Mei y Sdeat. Mei tuvo que cubrirse ante una patada que le mandó usuaria de Yoton. La kunoichi de la resistencia apretó los dientes al sentir la fuerza detrás de la patada de su enemiga, la cual la mandó hacia atrás incrustándola sobre un árbol. Mierda, gruñó la medio pelirroja mientras se limpiaba un pequeño rastro de sangre que bajaba de su boca, pero no tuvo tiempo para pensar en eso cuando vio como una lanza de hielo se dirigía hacia ella. Logrando salir del árbol, la Terumi dio un salto hacia atrás para pegar sus pies a la corteza del árbol. La lanza logró atravesar el árbol y continuó su camino. En eso la kunoichi de pelo castaño rojizo llevó sus manos a sus bolsas ninjas para sacar y luego lanzar varios shurikens hacia la peliceleste. Eso es lo mejor que tienes, dijo Sdeat comenzando a cortar todos los shurikens, pero cuando estaba por cortar el último vio como había un sello en dicho kunai.
Kai, dijo Mei mientras realizaba un sello de mano haciendo que el sello brillara ligeramente, lo que hizo que la peli celeste abriera los ojos con sorpresa y se cubría con ambos brazos. ¡Boom! Se produjo una fuerte explosión que envolvió todo el lugar con una nube de tierra, la cual fue limpiada por una pequeña ráfaga de aire. «Maldición», dijo la Terumi al ver cómo la otra mujer estaba aún en pie y en una sola pieza, pero sobre su cuerpo se podían ver restos de una capa de hielo que tenía sobre su cuerpo, mostrando cómo la explosión, aunque no la mató, había logrado alcanzarla al menos un poco. «Tengo que reconocerlo, ese golpe sí que lo sentí», dijo Sdeat mientras se limpiaba un pequeño rastro de su mejilla. Mei pronto comenzó a realizar algunos sellos de manos. Joton, flujo corrosivo. La usuaria de Doskekei Genkais disparó un gran flujo de líquido amarillento verdoso que fue directo hacia Sdeat, quien simplemente sonrió, ya que únicamente dando un paso hacia el frente una gran cantidad de hielo se formó a su alrededor. Joton, pilar de hielo. Un gran pilar de hielo elevó a la usuaria de Joton logrando evitar el jutsu de ácido y apuntaba su espada hacia la mujer de pelo castaño rojizo. Joton, picos de hielo. Alrededor de la espada de la peli celeste se formaron varias estacas de hielo, salieron disparados hacia donde se encontraba Mei, la cual tuvo que correr para evitar ser apuñalada por la oleada de hielo que venía hacia ella. La Terumi con una gran agilidad logró esquivar varios de los picos congelados, pero al ver como una gran cantidad de estos se dirigían hacia ella rápidamente dio un salto, donde en el aire comenzó a cortar los picos de hielo logrando evitar que la mayoría la apuñalaran. Pero aún así no pudo evitar que alguno de estos le provocaran algunos cortes en su cuerpo. ARGGH, Mei resistió el impulso de gruñir solo para agacharse de un corte que la usuaria de hielo le mandó. Pronto ambas nuevamente volvieron a intercambiar golpes, donde pronto al bloquear otro corte de la usuaria de Joton, ambas mujeres se mantuvieron en una pequeña pelea de fuerza. «¿Por qué trabajas para estos bastardos?», gritó la Terumi. «Ellos han matado a varias personas con linajes, incluyendo al clan Yuki, tu clan, dejándolos al borde de la extinción y aún así luchas de su lado». «¿Por qué?», preguntó la kunoichi de pelo café rojizo con el ceño fruncido, el cual contrastaba con la sonrisa que Sdeat le mostraba, la cual ganó cierto brillo maligno ante las chispas que emanaban de las armas de las dos kunoichis. «Porque de esta manera puedo divertirme», fue la respuesta del miembro del casi extinto clan Yuki mirando a la líder de la resistencia, la cual tuvo que suprimir su sorpresa al escuchar esas palabras. «No me importa si mi padre fue asesinado enfrente de mí de la forma más sanguinaria posible, no me importa si las mujeres que me ayudaron y alimentaron fueron violadas para luego ser asesinadas o que ellas mismas se suicidaran. No me importa si las cabezas cada niños con los que compartía algún lazo sanguíneo fueron colocadas sobre estacas y exhibidas al pueblo, nada de eso me importa», dijo Sdeat, la cual comenzó a ejercer mucha más fuerza sobre su agarre provocando que lentamente la peli celeste comenzara a empujar a la medio pelirroja hacia atrás, donde la Terumi vio como un ligero brillo rojo que estaba por encima de sus pechos, lo que generó que la peli café rojizo aflojara su agarre sobre su kunai, provocando que la Terumi fuera empujada hacia atrás por la peli celeste y generando una abertura en la guardia de la kunoichi de la resistencia. Sdeat aprovechó para girar su espada y golpear a la mujer de pelo café rojizo con el mando de su katana en la boca del estómago, haciendo que la Terumi escupiera un poco de saliva y perdiera por un momento el aliento para luego caer al suelo jadeando ligeramente por aire. La Yuki no perdió ni un segundo de esto y se dispuso a decapitar a su oponente, pero cuando su espada alcanzó el cuello de la Terumi, el cuerpo de esta desapareció en una bola de humo. «Maldita perra escurridiza», gruñó la Yuki al darse cuenta de que su espada había cortado un tronco. Doton, gran dragón de tierra, la usuaria de hielo tuvo que saltar hacia la derecha para evitar ser atrapada por las fauces de un dragón hecho de tierra que surgió del suelo donde estaba parada. Sdeat vio como el jutsu de tierra se dirigía hacia ella haciéndola soltar una pequeña risa. «Nada mal», susurró la kunoichi de Kiri para sí misma mientras retrocedía evitando las fauces del dragón de tierra que golpeaba y derribaba algunos árboles. Pronto alrededor del cuerpo de la Yuki comenzó a emanar una niebla blanca. Joton, bestia congelada. Sobre la peli celeste una enorme figura parecida a un oso polar se formó y se abalanzó contra el dragón de tierra,
donde cada jutsu chocaban entre ellos intentando destruirse entre sí. A unos cuantos metros del lugar donde las figuras de Yoton y Doton estaban combatiendo se podía ver como Mei estaba apoyada sobre la base de un árbol. La mujer medio pelirroja tenía una de sus manos sobre la tierra mientras que con la otra se limpió un poco de la saliva de la boca mientras jadeaba un poco. Es como decían los informes, ella es capaz de utilizar jutsus sin posiciones de mano y más de paso un elemento avanzados, pensó la líder de la resistencia para luego ver cómo las criaturas de hielo y roca se derrumbaban aún en un ambiente tan húmedo como de esta isla. El que pueda crear suficiente agua para realizar un jutsu de esa magnitud es un mayor problema, pensó la Terumi. Pero en eso tuvo que saltar al ver cómo el árbol sobre ella se caía. Dando un par de saltos pronto se encontró nuevamente la imagen de la kunoichi de Kiri parada en el suelo frente al árbol caído. Ambas mujeres intercambiaron miradas por un momento. Sabes, tenía la esperanza de que la razón por la que atacabas a todos mis camaradas fueran porque te estaban obligando a hacerlo por alguna razón. Para proteger a tu familia o tu propia vida, dijo Mei entrecerrando sus ojos hacia la usuaria de hielo. Pero veo que me equivoqué, dijo la Terumi con veneno en su voz. Por mucho que odia la idea de que un clan se extinga, por el bien de no solo de la resistencia sino que por el futuro de Kirigakure. Mei arrastró sus palabras mientras su mirada se ensombrecía y movía sus manos en algunos sellos con una gran calma. Contigo haré una excepción, dijo la Pelicafé rojizo mirando con una gran odio a la apodada Tormenta de Muerte, quien simplemente colocó su espada frente a su cara y con su lengua lamió la hoja del arma. Mucho han dicho eso y todos terminaron igual, dijo la Peliceleste con una mirada que reflejaba su sed de sangre mientras se lamía los labios al ver cómo la líder de la rebelión colocaba sus manos en un sello y tomaba algo de aire, a lo cual ella respondió haciendo que el suelo a sus pies se forma una capa de hielo. Futon, aliento de yokai y Yoton, avalancha de lobos de nieve. Tanto Sdeat como Mei dispararon sus respectivos jutsus, donde una pequeña mana de lobos de nieve que surgieron alrededor de la Yuki se dirigieron en contra de varias bolas de vapor calentadas que la Terumi había disparado de su boca. Saltó de línea Isla Kita dentro del laboratorio que estaba ubicada dentro de la montaña de la isla. Se podía ver que en cueva varias personas moviéndose de un lado al otro mientras varios shinobis de la resistencia, donde en un lado se podían ver a un grupo instalando algunos recursos mientras que en otro lado se encontraban algunos shinobis y kunoichis llevando algunas armas, mientras por otro lado se podían ver a algunas personas echadas sobre algunas mantas mientras algunas personas que resultaron ser médicos las estaban revisando a algunos shinobis. Pero entre ellos se podía ver exclusivamente a uno de cabello rojo, el cual tenía sus manos rodeadas de algo de chakra verde sobre el cuerpo de una kunoichi, la cual estaba medio desnuda, mostrando sus pechos al aire donde se podía ver una gran corte que iba desde su hombro derecho hasta el lado izquierdo de su estómago. A su lado se podía ver a Chojuro junto con un shinobi de la resistencia y un médico. Todos estaban en un silencio tenso mientras la réplica de Lanzhou, el cual soltó un gran suspiro atrayendo la atención de los presentes. Muy bien, dijo el clon del Jinchuriki de Konoha mientras el chakra curativo desaparecía de sus manos. Ella está fuera de peligro, dijo el clon de Naruto cubriendo el busto de la mujer con una manta. Apenas dijo eso, el shinobi al lado de Chojuro se colocó al lado de la mujer mientras la tomaba de la mano. En serio, dijo el shinobi, el cual parecía estar al borde de las lágrimas mientras miraba a Lanzhou mientras a su lado uno de los doctores comenzaba a realizarle algunos exámenes básicos a la kunoichi. Comillas, ella se recuperar, preguntó Kirinin de la resistencia. El pelirrojo simplemente asintió. Sí lo hará, pero estará un poco exhausta debido a que únicamente pude curar sus heridas, pero no sus reservas de chakra, dijo la réplica del Uzumaki, solo para ver cómo el shinobi se limpiaba algunas lágrimas que escapaban de sus ojos mientras tomaba la mano del pelirrojo. Gracias, muchas gracias, dijo el shinobi agachando ligeramente su cabeza. No hay de qué, ahora el médico y tú se encargarán de ella. Mejor escúchalo atentamente, dijo el pelirrojo mientras lentamente se retiraba hacia una de las paredes del lugar donde había algunas cajas de madera, las cuales el clon las usó como asiento, donde el clon pronto sacó una píldora de soldado, donde tuvo que hacer una mueca de asco cuando comenzó a masticarla y mucho más cuando tuvo que tragarla.
Barga, qué asco, dijo la réplica del Uzumaki sintiendo como sus reservas de chakra lograban restablecer un poco algo más que necesite. Chojuro-san, dijo el pelirrojo mirando al mencionado. No, yo solo quería aprovechar la oportunidad para disculparme por haber intentado atacarlos hace unos momentos, dijo el peliceleste inclinándose ligeramente hacia el clon. Están en medio de una guerra donde la confianza en los extranjeros es una apuesta que muy pocas veces vale la pena correr, así que no puedo culparte por eso, dijo la réplica del Jinchuriki. Soltaba un suspiro. Además, no deberías darme las gracias. Después de todo solo pude salvar a unos cuantos de tus hombres, dijo el pelirrojo mirando hacia un lado, donde pudo ver a varios cuerpos cubiertos con mantas blancas donde se podían ver que algunas presentaban manchas de sangre, donde al lado de algunos de los cuerpos se encontraban tanto shinobis como kunoichis. Algunos de ellos estaban llorando, otros lucían enojados mientras soltaban algunas promesas de vengar a su amigo, amante o familiar, otros pocos soltaban algunas maldiciones contra los shinobis que estaban del lado de Kiri. Otros se culpaban a sí mismos de no haberlos ayudado o no haber estado ahí cuando lo necesitaban. Así que esto es la guerra, realmente esto es desagradable, pensó el clon del Jonin de Konoha. Por favor, no diga eso, Naruto-san. El mencionado miró al espadachín de Kiri. Si no fuera por usted y su ninjutsu médico hubiéramos sufrido muchas más bajas de las que tenemos, dijo Chojuro con solemnidad. Algo que atrajo la atención del pelirrojo, donde al mirar hacia donde los médicos estaban trabajando pudo notar algo que había pasado por alto. Son muy jóvenes, pensó el clon al ver como la mayoría de los médicos que estaban atendiendo a los shinobis parecían encontrarse entre los 20 a 30 años máximo, y lo más resaltante era que el ninjutsu médico que estaba usando era en el mejor de los casos muy básico, lo cual lo hizo entrecerrar ligeramente sus ojos. Veo que ya lo notaste, Naruto-san, dijo Chojuro atrayendo la atención la réplica del Jonin de Konoha. Está mal asumir que sus fuerzas médicas están limitadas, dijo el clon recibiendo una negativa del peliceleste. No, en el mejor de los casos podría decirse que estamos muy cortos en ese aspecto, dijo el espadachín de la niebla con algo de tristeza. Lamentablemente uno de los puntos vitales que anexó Yagura a su lado fueron los cuerpos médicos de la mayoría de las fuerzas shinobis al principio de la guerra, dijo Chojuro con melancolía. Los pocos que lograron unirse a nosotros eran en su mayoría practicantes o directamente refugiados que pudimos rescatar en algunos golpes exitosos, dijo él. Así que hay más, declaró el clon del Uzumaki mirando como el peliceleste asentía, aunque con un poco duda. Sí, pero la mayoría de ellos se mantienen en la base principal, esto por orden de Mei-sama, dijo Chojuro para luego ver cómo el clon lo miraba extrañado, al ver cómo el espadachín se sonrojó al mencionar a la líder de la resistencia. Terumi-san parece ser una gran líder, dijo el clon queriendo jugar un poco el peliceleste. Comillas, claro que lo es la mejor líder que pudimos pedir, dijo Chojuro en voz alta, haciendo que algunos de las personas que estaba alrededor lo miraran como si le hubiera surgido una segunda cabeza. El peliceleste, al ver la sonrisa que se había formado en la cara del Uzumaki junto con las miradas del resto de sus compañeros, no pudo evitar sonrojarse por la vergüenza que sentía. Esto provocó que el pelirrojo no pudiera evitar soltar algunas risas ante la actitud nerviosa del espadachín de la Iramekarei, lo cual hizo que el peliceleste se sintiera aún más avergonzado. Gracias, Chojuro-san, dijo la réplica del Jinchuriki intentando salvar al shinobi de la resistencia de su vergüenza mientras nuevamente miraba al lugar donde se encontraban los cuerpos de los shinobis y kunoichis de la resistencia que habían caído. Ahora respeto y entiendo un poco más a Tseu-chan, pensó el clon de Lanzhou mientras soltaba un suspiro muy pesado. No puedo culparla por querer escapar de todo esto, es realmente difícil y admirable a la vez, pensó el pelirrojo. Pero la vista del clon se desvió hacia un lado al sentir ciertas firmas de chakra, por lo que desvió su mirada hacia un lado, lo cual hizo que el peliceleste hiciera lo mismo. En eso pudieron ver cómo de lo que parecía ser un túnel surgían Kakashi, Tayuya y Sabusa. Sabusa-senpai, saludó el joven espadachín de la niebla al hombre con vendajes en la cara. Comillas, logró encontrar lo que buscaba, preguntó el peliceleste a su superior. Se podría decir que más de lo que esperaba, dijo el usuario de la Kubikiri Watch mientras se acercaba al grupo de dos shinobis.
Parece que el bastardo de Orochimaru dejó una buena parte de suministros médicos en este lugar, no tanto para tratar a heridos, pero pueden servirles. Sin mencionar que el lugar está muy bien protegido, dijo Kakashi, haciendo entender a qué se refería con la parte de heridos. Como dijo el pervertido, todo este lugar en sí mismo es un maldito laberinto de mierda, con varias trampas ya instaladas, dijo Tayuya. Con todo eso podremos aguantar lo suficiente hasta que lleguen los refuerzos, finalizó el Momochi. Comillas, ¿encontró algo? Kakashi Sensei, preguntó el pelirrojo al ataque. Permaneció por un momento callado. Lamentablemente sí, dijo el peliblanco mientras sacaba de su bolsa ninja un pergamino de almacenamiento. El clon, al ver la ligera consternación reflejada en el único ojo visible del ataque, supo que lo que habían encontrado no fue nada bonito. Zabuza Taicho, antes de que alguien del grupo pudiera decir algo más, un shinobi de la resistencia se dirigía hacia ellos. Comillas, ¿qué sucede?, preguntó el portador de la zambato de carnicero al recién llegado. Traigo malas noticias, Taicho, dijo el shinobi mientras se arrodillaba frente al ex mercenario. El grupo que fue manda a la isla Panzakuro ha sido llevado a una trampa. Al escuchar estas palabras, tanto los shinobis de la resistencia como de Konoha abrieron mucho los ojos. Comillas, ¿qué? Fue todo lo que dijo Zabuza mientras veía atentamente a su subordinado, el cual comenzó a explicarle que uno de los miembros del culto de los ojos de la verdad que habían logrado capturar les había revelado mediante tortura que aparentemente un grupo de los ninja leales a Yagura junto con varios de sus hermanos estaban esperando al grupo en la isla de Panzakuro. El lugar quedó en un silencio sepulcral. Ya veo, puedes retirarte. Las palabras del Momochi sacaron a todos de su sorpresa inicial. Todos los shinobis que se habían quedado quietos pronto miraron al espadachín de la niebla. Que los grupos de construcción se quedaran aquí y establecerán la base. Los que estén libres o se ofrezcan, alístense y carguen algunos suministros. Salimos en una hora, ordenó el espadachín vendado, haciendo que varios de los shinobis y kunoichis que conformaban los diversos grupos comenzaron a discutir en voz baja. Algunos de ellos se ofrecieron voluntariamente, otros parecían inseguros, pero igualmente se alistaron. Pero casi todos los shinobis que estaban en la parte donde estaban los caídos en batalla se comenzaron a alistar para salir. Zabuza S. Senpai, tartamudeó Chojuro mientras Zabuza simplemente tomaba un poco de aire mientras se pellizcaba el puente de su nariz. Parece que nuestros mayores miedos se confirmaron. Gaki, dijo el azabache con vendas mientras baja su mano. Nos han tendido una trampa y hemos caído en ella, dijo gruñó el Momochi al ver que todo esto no era una coincidencia y puede ser que también Mei esté en la misma situación, declaró el espadachín de la Kubikirich. Al oír eso, Chojuro abrió los ojos y estaba por volver a hablar, pero fue detenido por el espadachín sin cejas. Es por eso que voy a conformar a dos grupos, Gaki, declaró el peliblanco mirando al grupo de Konoha que hasta ahora se había mantenido al margen de todo estos, pero con una mirada entre todo el grupo. Tanto los dos pelirrojos como el peliblanco le mandaron un asentimiento. Un grupo constará de la mayoría de los miembros para defenderlo por si ocurre otro ataque enemigo, dijo el Momochi con un tono serio. El segundo grupo será una unidad más pequeña, que se encargará de ir a la isla Panzakuro, donde trataremos de recuperar a la mayor cantidad de sobrevivientes posibles, dijo Zabuza. Cerró por un momento sus ojos mientras agradecía mentalmente a los Konoha Nin, para luego concentrarse en Chojuro, el cual parecía estar esperando sus órdenes. Tú serás uno de los encargados de proteger este lugar, dijo el espadachín con vendades, haciendo que el otro espadachín de la niebla luciera incrédulo ante lo que acababa de escuchar. Pero, Zabuza Senpai, yo puedo ayudarlo, déjeme ir con usted, dijo Chojuro, donde lentamente se podía ver cómo comenzaba a desesperarse. Esto no es una solicitud, Gaki, es una orden, dijo el azabache con voz de mando. Pero, Chojuro trató de volver a reclamar. Tercer usuario de la ira Mekarei, espadachín de la niebla. Chojuro habló con firmeza. Zabuza, provocando que el peliceleste se callara. Tienes tus órdenes, guiar las defensas de este lugar, entendido, dijo el Momochi con voz de mando, lo cual hizo que el joven shinobi de la resistencia apretara sus puños con frustración. Al ver esto, Zabuza suspiró con algo de resignación. Escucha, Gaki, dijo el ex mercenario en un tono un poco más suave, pero que aún mostraba la autoridad del espadachín de la Kubikirich.
lo cual atrajo la atención del otro espadachín. En esta situación las probabilidades están en nuestra contra y en el mejor de los casos podría volver con algunos supervivientes, por eso necesito que te quedes en este lugar, dijo el ex mercenario. En el caso de que el peor escenario se dé, uno de nosotros tendrá que guiar el futuro de los espadachines de la niebla, dijo Zabuza con una voz tranquila, cosa que tomó por sorpresa tanto a Chojuro como a Kakashi y al clon de Naruto, ya que muy rara vez habían visto al Momochi. Ya debes saber de sobra que nosotros los espadachines no somos samuráis. No contemplamos el honor como algo válido, nosotros aprovechamos cualquier oportunidad para asesinar a nuestros objetivos. En el pasado creía que únicamente un espadachín de la niebla tendría que convertirse en un verdadero demonio, sin sentimientos ni emociones, únicamente el deseo de matanza en mente, dijo el usuario de la Kubikirich. Chojuro se quedó callado ante las declaraciones del otro espadachín de la niebla. Le estaba contando, claro que conocía las acciones de los anteriores espadachines habían realizado y cómo eran sus actitudes para ser seleccionados. Pero esta era la primera vez que veía como uno de ellos mostraba una clara molestia con el antiguo sistema de selección de Kiri. Pero me equivoqué, dijo el azabache, atrayendo nuevamente la atención del shinobi más joven de la resistencia, ya que al parecer uno puede volverse un espadachín de la niebla sin tener que abandonar por completo su humanidad, dijo el shinobi ventado. Zabuza-senpai, fue todo lo que Chojuro atinó a decirle a su superior, el cual lo señaló con un dedo. Tú, al igual que todos los que estamos aquí reunidos, somos la manifestación del deseo de nuestra líder, el deseo de poder llegar a ser mucho más de lo que somos sin tener que sacrificar a nuestros aliados de no ser necesario y de busca otro camino. Uno mejor, dijo Zabuza. Ahora entiendes, porque es necesario que tú te quedes aquí, dijo el ex mercenario. Chojuro estaba conmovido al entender las razones de su superior para querer que se quede y defienda este lugar, por lo que aún con algo de resignación asintió al azabache. Cumpliré con sus órdenes, senpai, dijo el peliceleste. Asentía y se dirigía hacia donde se encontraban al grupo que custodiaría el lugar, los cuales pronto fueron desplegados. Vaya discurso, nunca imaginé que pudieras mostrar un lado tan gentil. Zabuza frunció el ceño al escuchar la voz de Kakashi a su lado, seguido por el resto del grupo de Konoha. Casi parecía que le contabas, decías la verdad a ese sujeto. Por al final dijiste un montón de mierda, dijo Tayuya con su clásico gruñido soltado al cielo mientras bostezaba. No todo fue una mentira, dijo el Momochi con simpleza, mirando al clon del Jinchuriki de Konoha y al ninja copia. ¿O acaso van a decirme que si ustedes si estuvieran en esta situación no hubieran hecho lo mismo?, dijo el ex mercenario mirando a los originarios de la Tierra del Fuego. Supongo que no, dijo el ataque encogiéndose de hombros, siendo seguido por un asentimiento de parte del clon. El chico tiene talento y puede que se convierta en un excelente espadachín en el futuro, pero hasta que esté seguro de eso, no pienso morir y dejarle todo esto a ese gaki, dijo el ex mercenario. Aún así es algo amable, generoso, no sé cómo definir lo que hiciste por Chojuro-san, dijo la réplica del Uzumaki, para luego ver cómo no tienes tu suerte. Gaki, dijo el espadachín de la niebla con una voz muerta mientras miraba al clon con una mirada asesina. Aún no hemos discutido sobre lo que le hiciste a mi hija, dijo Zabuza acercando su zambato a la cara de Lanzhou, el cual levantó sus manos en forma de rendición. Sabes que soy solo un clon mejorado y aunque me golpearas con todas tus fuerzas, no dañarías al jefe, únicamente harías que me disiparía, dijo el clon sudando ligeramente al ver la mirada que el padre adoptivo de Aku le estaba dando. Supongo, pero creo profundamente que sería una buena forma para enseñarte algunos modales, dijo el Momochi emanando una aura oscura. Pero en eso Kakashi tosió un poco para cambiar de tema. Creo que un plan de acción mucho más eficiente tendría que contar con la mayor cantidad de efectivos tengamos, ¿no lo crees, Zabuza-san?, dijo el ataque haciendo que el pelinegro simplemente gruñera en respuesta mientras baja su arma. Aunque no se podía decir lo mismo de la intención asesina que estaba dirigido hacia el clon. Si decidiste dar un jodido discurso para que el Cuatro Ojos se fuera, supongo que tienes idea de quién pudo haber hecho todo esto, dijo la ex kunoichi de Oto con un tono serio haciendo que la atención del espadachín de la Zambato. Sí, solo hay personas que podrían provocar esta situación, dijo Zabuza con molestia. El actual Mizukage y el líder de la facción de los Ojos de la Verdad, declaró el espadachín.
Salto de línea Isla Panzakuro. La usuaria de cristal estaba corriendo por los árboles a una gran velocidad mientras se dirigía hacia donde se encontraba su maestro, ya que estaba siguiendo las pequeñas marcas que había en los árboles donde le indicaba hacia dónde tenía que ir. Mientras la pelimorada saltaba de una rama a otra, pronto se encontró como en el lugar había varios rastros de sangre, lo que la hizo mirar hacia abajo donde pudo ver como habían algunos cuerpos tirados en el suelo. Shinobis de la resistencia, supuso la usuaria de Shoton al no encontrar ninguna banda ninja de Kiri entre los cadáveres, o al menos no en todos los que volvían fueron emboscados, dedujo Guren al ver algunos rastros de una pelea que aparentemente no duró mucho tiempo, debido a la poca destrucción que había en el lugar. Además de que las heridas provocadas en los miembros que defendían a los usuarios de Kekkei Genkais ya mostraban algo de tiempo, mientras que las heridas en los cuerpos de los shinobis de Kiri y de los cultistas parecían ser muy recientes. Parece que Naruto-sama pasó por aquí, dijo Guren para luego mirar como sobre el tronco de un árbol aparecía un sello que se transformó en un mensaje. Dirígete a unos 20 kilómetros hacia el este y ahí se encontrará el puerto donde están todos los poseedores de líneas de sangre, te estaré esperando, Guren, fue lo que leyó Guren para luego ver cómo el mensaje desaparecía junto con el sello. Sin perder más tiempo, la kunoichi de pelo morado volvió a saltar entre las ramas de los árboles a una gran velocidad donde pronto puedo llegar a ver como un puerto. Este debe ser, se dijo a sí mismo la pelimorada mientras aterrizaba cerca de un árbol que estaba al borde del bosque para poder admiraba el lugar, el cual contaba con 4 torres de vigilancia, un pequeño lugar de desembarco para los barcos y un gran edificio de unos 4 pisos. La usuaria de cristal pudo notar cómo por todo el lugar se veían varios cuerpos tirados. Parece que llegué un poco tarde y Naruto-sama se llevó toda la diversión, pensó la ex kunoichi de Oto al reconocer que varios de los cuerpos mostraban las bandas de Kiri o vestían las mismas ropas que los miembros de los Ojos de la Verdad. Pero en eso la pelimorada pudo notar cómo habían algunas personas recogiendo y reubicando los cuerpos. El primer pensamiento de la usuaria de Shoton pensó que se trataban de enemigos, aunque eso cambió al ver cómo iban vestidos, donde algunos de ellos tenían algunas ropas shinobis y otros simples ropas, pero toda la ropa de los sujetos estaban algo andrajosas y maltratadas. Otra cosa que la antigua guardaespaldas de Orochimaru notó fue que todas las personas que podían ver tenían algunos vendajes en sus brazos, piernas e incluso en su cara. No había que ser un genio para saber quiénes eran esas personas, eran los prisioneros que la secta de los Ojos de la Verdad mantenían cautivos y que posteriormente iban a sacrificar. Con eso confirmado, la pelimorada pronto saltó del árbol y comenzó a correr hacia el puerto marítimo, lo cual fue notado por un grupo que estaba recogiendo algunos cuerpos. Comillas Taicho, capitán, gritó uno de los shinobis de la resistencia al ver cómo Guren estaba corriendo en su dirección. El mencionado capitán resultó ser un hombre que parecía tener unos 30 años y tenía un vendaje en su cara que le cubría su ojo izquierdo. El hombre primero miró a su subordinado para luego mirar hacia el lugar donde éste estaba apuntando, provocando que soltara el cuerpo que estaba cargando. Esto atrajo la atención tanto de los shinobis como de los usuarios de líneas de sangre que estaban en el lugar. Lleven a los prisioneros adentro mientras que el resto estén listo para entrar en combate, ordenó el capitán del grupo, haciendo que 4 personas se colocaran a su lado y sacara sus armas. La pelimorada al ver esto pronto se detuvo frente al grupo. Comillas, ¿quién eres y qué es lo que estás haciendo aquí?, preguntó él. Mi nombre es Guren y estoy buscando a mi maestro Naruto Uzumaki, dijo la pelimorada, haciendo que tanto el líder como el resto del grupo moviendo su brazo en una señal para que todo el grupo se relajara un poco. Así que tú eres la mujer que ese joven mencionó, dijo el sujeto guardando sus armas, lo cual fue imitado por la mayoría del grupo. Lamento eso. En la situación en la que nos encontramos, la confianza en extraños no es un lujo que nos podamos dar, dijo el capitán del grupo. Viendo las condiciones en las que se encuentran no podría culparlos, dijo la pelimorada mientras comenzaba a caminar hacia el grupo. Comillas, ¿dónde se encuentra mi maestro?, preguntó la ex kunoichi de Oto. El hombre con vendas en la cara estaba por hablar, pero uno de sus subordinados se le adelantó. Espere, capitán.
¿Cómo podemos estar seguros de que ella es realmente la mujer que Uzumaki-san nos indicó que vendría?, dijo uno de los shinobis que no habían bajado sus armas, y haciendo que varios de los presentes volvieran a mirar a Guren con algo de sospecha, a lo cual ella movió los ojos con molestia mientras realizaba un par de sellos de manos. Shoton, daga de cristal. Todos los presentes abrieron sus ojos y se relajaron al ver cómo del antebrazo de la mujer se formaba una cuchilla de color azul. ¿Esto es suficiente?, preguntó Guren de forma retórica, al ver cómo todos los presentes abrían sus bocas con sorpresa. Sí, esto, supongo que sí lo es, dijo el capitán sacando a todos sus hombres de su sorpresa. Guren comenzó a caminar hacia el edificio más grande mientras era escoltada por el capitán. Uzumaki-san se encuentra en este momento atendiendo al resto de los heridos en el edificio principal, dijo el shinobi de la resistencia apuntando a dicho lugar. ¿Cuántos son en este momento?, preguntó la pelimorada sin despegar su mirada del edificio, pero aún así pudo escuchar un suspiro del hombre con la cara vendada. Sin contar a las personas que ella curó, seríamos unos en total, entre unos 40 y 60 personas, dijo el hombre sonado muy aliviado. Si no fuera por su ayuda seguramente seríamos mucho menos en este momento, dijo el shinobi en un suspiro, para luego detenerse cuando llegaron a una de las puertas del lugar, que estaba custodiada por algunos guardias. El hombre vendado pronto les explicó la situación y quién era Guren a los guardias de la puerta. Tengo que volver a ayudar a mis hombres, indicó el capitán mientras señalaba a dos de los guardias. Ellos la escoltarán hasta el lugar donde se encuentra Uzumaki-san, dijo el shinobi vendado. Muchas gracias, dijo la pelimorada con solemnidad. Yo soy el que debería ser el agradecido. Gracias a su maestro no solo mis hombres están vivos, sino que aún podido recuperar sus fuerzas y espíritu para pelear, dijo capitán, el cual comenzó a alejarse para volver con su grupo. En ese momento la antigua kunoichi del sonido, al entrar en el lugar se podían varias personas tendidas, varias camas medio improvisadas donde se podían ver a varios clones de su maestro atendiendo a varias personas con ninjutsu médico. Me alegra ver que por fin lograste llegar, Guren. La mencionada se dio la vuelta para ver cómo uno de los clones se acercaba a ella. Dicho clon sostenía una bandeja con algunas píldoras que la pelimorada reconoció como píldoras de alimento y de sangre. Naruto-sama, dijo la pelimorada mirando a su maestro para luego mirar al resto del lugar. ¿Cuántos son?, preguntó. En total hay unas 75 personas. 30 shinobis de la resistencia y unos 45 usuarios de Kekkei Genkais, respondió el clon del pelirrojo mientras comenzaba a caminar hacia donde se encontraban algunas personas. Unas estaban acostadas y con algunas toallas sobre sus frentes, otras estaban con un clon que estaba curando o vendando sus heridas. Pronto el clon se sentó de rodillas y lentamente comenzó a darle a las personas o a los clones uno o ambas píldoras. El clon pronto pudo sentir el nerviosismo de la pelimorada, por lo que trató de alivianar un poco el ambiente. Sabes, tuvimos mucha suerte ya que en este lugar logramos encontrar a varios recursos tanto médicos como artículos ninjas. Logramos encontrar varias medicinas así como varias píldoras de soldado, alimento y de sangre, las cuales nos han ayudado bastante, en especial las de soldado y de alimento. El clon dejó de hablar cuando vio cómo la pelimorada lo estaba mirando. La réplica de Lanzhou miró hacia un lado para como algunos de sus clones cubrían algunos cuerpos de algunas personas para luego sellarlos en un sello de almacenamiento. Naruto-sama, ¿cuántos fueron los que? Guren no terminó de hacer la pregunta al ver el cansancio y la culpa en los ojos de su maestro, pero la réplica del Uzumaki decidió responder. 50 personas. 35 shinobis y 15 usuarios de líneas de sangre, respondió el pelirrojo soltando un suspiro. Si tan solo hubiera llegado un poco más. La réplica de Lanzhou dejó de hablar cuando sintió como un par de brazos lo envolvían. Deje de culparse, Naruto-sama, habló la usuaria de Shoton. Ambos sabemos que no siempre podemos salvar a todos, dijo la pelimorada mientras tomaba una de las manos del clon, pero aún así sé que no se rendirá y yo le estaré ahí para apoyarlo, dijo Guren al sentir como el clon se apoyaba su cabeza sobre su hombro. Gracias, Guren, susurró el pelirrojo mientras miraba y le sonreía a la usuaria de cristal. Cuando quiera, Naruto-sama, dijo la pelimorada devolviéndole la sonrisa. Pronto los ojos de ambos shinobis se miraron fijamente y poco a poco comenzaron a acercarse mientras ambos cerraban los ojos.
Comillas, necesitamos más píldoras por aquí. Tanto el shinobi como la kunoichi se detuvieron al escuchar a uno de los clones, por lo que pronto se levantaron del lugar. Será mejor que continúe, dijo el clon un poco avergonzado. Entiendo, si hay algo en lo que pueda ayudarlo Naruto-sama solo dígalo, dijo Guren con un poco de rubor en sus mejillas mientras seguía la réplica de su maestro. Salto de línea Isla Kosen con Mei. Varios árboles de la isla cayeron, donde algunos fueron quemados y otros congelados. Donde la líder de la resistencia estaba corriendo por la tierra mientras esquivaba un gran viento de hielo que congeló varios de los árboles a sus espaldas mientras realizaba algunos sellos de mano. Katon, gran dragón de fuego, Mei tomó algo de aire para que luego disparara una gran cantidad de fuego saliera disparado hacia el jutsu de hielo logrando detenerlo. Al escuchar el crujido de una rama la medio pelirroja lanzó algunos shurikens hacia el lugar donde había escuchado el sonido. Dichos shurikens únicamente se clavarán en un árbol. Fallaste, la Terumi escuchó la voz de Sdeat que provenía del bosque, la líder de la rebelión para luego mover al ver cómo varios picos de hielo se dirigían hacia ella, la medio pelirroja utilizó los árboles a su alrededor logrando evitarlos. Mei se paró detrás de uno de los árboles intentando encontrar algún indicio de su enemiga, mientras a su vez intentaba recuperar algo de aire. Pero pudo escuchar cómo alguien se acercaban hacia donde ellas se encontraban y tuvo que retroceder solo para ver cómo el árbol era cortado casi por la base mostrando a Sdeat al otro lado. La peli celeste volvió a lanzarse en contra de la Terumi, la cual nuevamente sacó un kunai para evitar los cortes de la usuaria de hielo, la cual lanzaba varias estocadas y cortes que lentamente comenzaban a darle problemas a Mei, que en uno de esos pierde su kunai y recibe una patada de la usuaria de Yoton que la mandó hacia atrás. La líder de la resistencia se tomó del lugar donde había recibido la patada sintiendo un fuerte dolor, pero al ver cómo su enemiga se dirigía hacia donde ella se encontraba rápidamente comenzó a realizar algunos sellos de mano. Futon, niebla profunda. La Yuki vio como nuevamente una niebla comenzaba a emanar de la Terumi. Entrecerró los ojos al reconocer la técnica como la que había usado para evitar que ella fuera tras el resto del grupo de la resistencia y los matara. Por lo que sin pensarlo dos veces la peli celeste le lanzó un corte hacia el lugar donde aún podía ver la cara de la Terumi para intentar decapitarla. Pero logró escuchar el sonido, la carne y hueso siendo cortada por su katana. En su lugar solo pudo escuchar el silbido de esta en el aire. TSK, que jutsu más molesto, dijo Sdeat mientras miraba a su alrededor en búsqueda de su enemiga, pero en eso vio como la imagen de se estaba acercando hacia donde ella, lo que la hizo sonreír mientras se preparaba para lanzar un corte hacia donde se encontraba la Terumi, solo para luego sentir un golpe en su cara que fue seguida de una patada. Al recuperarse de la sorpresa, la Yuki se puso en una posición de kenjutsu mientras intentaban encontrar a su oponente entre la niebla. Yoton, garras de fénix. Sdeat vio como algo brillaba en el fondo de la niebla, lo que provocó que apuntó con su mano extendida hacia donde vio el brillo que emanaba de la niebla. Yoton, estacas congeladas. De la palma de la peli celeste surgieron varias estacas que salieron hacia donde creía que se encontraba su oponente, solo para ver cómo el brillo desaparecía, solo para darse vuelta para ver cómo la Terumi surgió de la niebla a su espalda. Sdeat sin perder tiempo le lanzó un corte para intentar cortar a la kunoichi de la resistencia, la cual logró esquivar la espada de la peli celeste, logrando atravesar su guardia por el lado izquierdo que era el que estaba expuesto por el corte, donde pronto en sus manos fueron cubiertas por lava y convirtiéndose en garras, las cuales apuntaron al corazón de la usuaria de Yoton, haciendo esta última abriera los ojos y por puro reflejo una capa de hielo sobre su cuerpo. No lograré formar suficientes capas a tiempo, pensó la miembro del clan Yuki mientras intentaba retroceder. Se acabó, dijo Mei lanzando sus garras hacia su oponente mientras la miraba fijamente, pero se confundió cuando por el rabillo del ojo vio algo que se dirigió hacia ella. Su confusión creció más al ver cómo su enemiga se estaba alejando de ella, pero en eso siente un fuerte dolor en su pecho. El cuerpo de Mei pronto salió disparado hacia atrás y se estrelló contra un árbol, haciendo que la Terumi escupiera un poco de sangre. Sdeat, al igual que la líder de la resistencia, se notaba visiblemente desconcertada para luego mirar hacia la izquierda y soltar un gruñido. TSK,
¿Por qué estás interrumpiendo mi diversión? Yagura cuestionó la usuaria de hielo al ver al Kage a su lado, donde la Yuki supo de inmediato que él fue el responsable de haber despachado a la usuaria de dos Kekkei Genkais. Como te tardabas demasiado, decidí acelerar todo esto, dijo el Mizukage moviendo entre sus manos su arpón, y esta es la vía más rápida para terminar con todo este problema, dijo el Jinchuriki del Zambi. Esdeate está por volver a hablar. Escuchó algunos pasos que se acercaba. La peli celeste pudo ver cómo Millennium se acercaba al lugar, lo que hizo que Esdeate entrecerró sus ojos y apuntara su espada hacia Yagura. Si crees que voy a dejar que este imbécil me robe esta muerte, será mejor que tengas algo que para ofrecer a cambio, porque no, sino mejor despídete de tu cabeza, dijo la Yuki con una mirada asesina. ¿Qué tal tu libertad de largarte de este lugar y poder hacer lo que quieras en el mundo sin que yo tenga que intervenir? Y la única condición es que no te metas en mi camino, dijo Yagura con una mirada seria mientras miraba a la Kunoichi de hielo, la cual simplemente soltó un suspiro mientras envainaba su katana. Más te vale, enano, dijo la peli celestes con algo de molestia en su voz para cruzarse de brazos y esperar. La vista de Mei era borrosa, donde ella luchaba para poder mantenerse consciente e intentar reincorporarse sintiéndose muy desorientada. Pero cuando pudo enfocarse vio como el líder de la secta que la quería muerta lentamente se estaba acercando hacia ella y con nada buenas intenciones. Por favor, deja de lucha. Al captar esas palabras, la Terumi miró hacia un lado para ver cómo el líder de los ojos de la verdad lentamente se acercaba a ella mientras sacaba una daga de sus vestimentas. Nuevamente Mei trató de reincorporarse, pero comenzó a sentir la fatiga y heridas de todos los combates que había sostenido hasta el momento, además de que haber lanzado varios jutsus durante la mayor parte del día comenzaba a pasarle factura, lo que le dificultó el poder ponerse de pie. Aún no, ustedes no lo vean, esto es bueno para ustedes. Nosotros limpiamos sus pecados, los cuales ustedes inconscientemente cometen, y aunque no se hayan dado cuenta, esta es la benevolencia de los kamis y su forma de redención para todos los de tu clase, dijo el hombre rubio mientras lentamente se acercaba y jala el cabello de la Terumi para lo mirara. Además, este no es también es una forma para que tú puedas reunirte con tu familia en la salvación que nosotros les dimos hace tanto tiempo, dijo Millennium mirando a los ojos verdes de la mujer, y de esta forma tu familia nuevamente estará reunida. Nuevamente, dijo el hombre rubio en un falso tono de consuelo. El líder de la secta siguió hablando, pero la Kunoichi con dos Kekkei Genkais realmente no lo estaba escuchando, ya que en ese momento una marejada de emociones y recuerdos comenzaron a surgir en la mente de la líder de la resistencia, junto con la imagen de sus padres, un hombre y una mujer que ambos tenían el pelo igual que ella y donde ambos mostraba unas caras amables. Ellos habían muerto en los primeros días después de que se emitió que se atacaran a los miembros de los clanes Tou-san, Ka-san. Lo siento mucho, no pude vengarlos, pensó Mei mientras una ligera lágrima comenzaba a aparecer en la comisura de sus ojos, donde pronto sintió como el filo de la daga toca ligeramente su garganta. Oni-chan, pensó la líder de la resistencia al recordar a un joven que al igual compartía casi las mismas facciones que ella, solo que su pelo era de un color mucho más rojo. Apareció en su cabeza, siendo este su hermano mayor. Perdóname, no pude cumplir mi promesa, pensó la Terumi cerrando sus ojos para intentar soportar el dolor que se avecinaba. Dolor que nunca llegó. En lugar de sentir como le cortaban el cuello, simplemente volvía a caer al suelo, lo que la confundió bastante. Arrug. Fue el grito que hizo que la medio pelirroja viera como el líder del culto caminaba hacia atrás, pero lo más curioso será que sus dos brazos habían sido cortados. Pero a la usuaria de Yoton y Futon eso dejó de importarle. Abrió los ojos al ver cómo en el pecho de Millennium aparecía un corte bastante profundo. Pero pronto la medio pelirroja vio como todo el cuerpo del líder de los ojos de la verdad se prendió en fuego. Mei estaba atónita solo para darse cuenta de que frente a ella se encontraba parado una persona que le estaba dando la espalda. Vaya, a este sujeto sí que le encantaba hablar. Incluso a varios metros de este lugar podía escuchar su voz condescendiente y me alegro mucho de haber hecho esto. Fueron las palabras que hicieron que la Terumi mirara hacia arriba para ver una cabellera pelirroja, donde pronto el dueño de esta giró su cabeza para mirarla. ¿Se encuentra bien?
Al escuchar esas palabras dichas con tanta calma y tranquilidad hicieron que los ojos de Mei se abrieron como platos al ver brevemente la imagen de su hermano. Oni-chan, dijo la medio pelirroja al ver cómo la imagen de su hermano se desvanecía y en su lugar vio la cara de Naruto, el cual la estaba mirando. Espero que este video les haya gustado. Este canal trae las mejores teorías de Naruto. Recuerden suscribirse, darle me gusta a los videos y dejar sus comentarios, que esto me motiva a seguir subiendo videos.